Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín, hola Walter. Yo estoy muy bien, Walter. No te pregunté, pero eres muy comunicativo, estoy feliz de escucharlo. ¿Y qué hay de ti? Yo estoy feliz de escucharlo. Así que abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por unirnos de nuevamente. Te pedimos que nos ayude a través de esta discusión e ilumine nuestras mentes. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Martín, las preguntas siempre están ahí. Así que veamos qué podemos hacer con ellas. Así que leeré las preguntas para ti. Oh, eso es muy amable de ti. Sí. Y podemos iniciar un diálogo aquí. Ok. Esta persona preguntó: me gustaría escuchar de ustedes, que son dos vigilantes, sus perspectivas de lo que significa este verso en Lucas 21:36. Velad pues y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que sucederán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, Lucas 21 es la imagen del espejo de Mateo 24. Se trata acerca de las señales de los tiempos. Ahora, podemos tener una larga discusión sobre este asunto. Yo estoy muy feliz de que el interrogador se refiere a nosotros dos como dos vigilantes. Vigilantes de la noche. ¿Sí? Eso es exactamente lo que mencionamos en el episodio anterior, que nosotros queremos ser. Dos vigilantes. Así que, ¿qué podemos deducir de este verso? Este verso es muy significativo. Empieza con, por lo tanto, vigilad. ¿Es una petición o es un mandato? Es un mandato, es un mandato. Ahora, vigila, ¿eso te salvará? No. ¿Puede entrar en tu estado de ánimo? Sí, y luego tomar acción. Así que muchas personas que se convierten adictos a mirar las señales, a medidas tendrán que ser etiquetados como teórico de conspiración por muchos, sí. Pero esta es una condición que el Señor dice que hagas. Vigila. Velad. Ahora, cuando solo te apegas a esta palabra, velad, vigila, ¿qué debes observar? Bueno, obviamente esa es la parte también donde te lo dice la palabra. Ok, tú debes estar atento a las señales que el Señor ha dado en cuanto a la proximidad de su venida. Ahora, ¿puede eso influir en tu relación con Dios? Claro que sí. Seguro. ¿Puede mover a alguien totalmente agnóstico a empezar a creer nuevamente? Tú puedes ver que eso que se predijo se está haciendo realidad. Ok, así que velad, vigila, no es una petición, es una orden, pero está acoplada a algo. Orad siempre. Entonces, vigila está acoplado a la oración. Ahora, la oración es una comunicación personal entre tú y Dios. Así que si oras a alguien, eso significa que tú tienes una relación. Sí, está hablando con él. Ok, así que velad y orad están vinculados. Y eso significa que tú tienes una relación. Pero la relación en realidad ha progresado hasta el punto de confiar en Él y tener mucha fe. Exactamente. Así que cuando tú ves las señales, tu fe en realidad se está fortaleciendo. Porque sin fe es imposible complacerlo. Así que vigila está vinculado a la oración. Y significa que tú tienes una relación viva con Jesucristo. Entonces tú sigue con el resto, para que seas considerado digno de escapar de todas estas cosas que sucederán, que también pueden ser malinterpretadas. Ok, la gente dirá, ok, si estás mirando, entonces será considerado... No. Si tú tienes esta relación y crece, y tu fe crece, y crece tu confianza, y al final, cuando tú observas las señales, también debes darte cuenta de tu posición desesperada.
Sí, exactamente. Y cuanto más se cumplen las señales, más debe ser empujado en la dirección de Cristo. Y si tú estás cubierto por la justicia de Cristo, entonces serás tenido por digno de escapar de todas las cosas que sucederán. Porque solo aquellos que tienen el manto blanco de justicia serán tenidos por dignos. Debes mirar el texto paralelo. Con la túnica, compra oro refinado en fuego. Y la túnica, tú necesitas esta túnica lavada en la sangre del Cordero. Entonces tú necesitas la justicia de Cristo. Y entonces serás capaz de estar delante del Hijo del Hombre. ¿Qué sucede a aquellos que no están vestidos con la justicia de Cristo? Ellos no podrán estar de pie. Serán destruidos por el resplandor de su venida, ¿sí? Entonces, la otra cosa también que yo puedo ver es que tal vez allí pueda haber alguna confusión en que será digno de escapar de todas estas cosas. Las personas pueden pensar que tú no tendrás que pasar por nada de esto al final. No, porque tenemos que entrar al cielo a través de muchas tribulaciones. Y si miramos el tipo y el antitipo, los hebreos, ellos estuvieron en el mundo cuando cayeron las plagas. Y ese era un tipo. Entonces el antitipo, el hebreo antitipo, es Israel y también estará en el mundo cuando caigan las plagas. Así que estaremos aquí en el tiempo de problemas. Pero ya sea que estemos firmes o caigamos, depende de nuestra relación con Cristo y depende de si nos apropiamos de la justicia de Cristo. Así que tú no serás parte de la aniquilación del mundo. Sí, pero a menudo parecerá que lo será. Pero el Señor tendrá un pueblo que será trasladado. Elías es el garante de eso, porque él fue trasladado sin ver la muerte. Y él es el representante de los que serán trasladados al final, sin ver la muerte. Así que Martin, vigila las señales de los tiempos. Es a menudo muy criticado en el mundo de hoy. Le llaman alarmismo. Pero es una condición. Y tú tienes que ser un vigilante, un centinela. Ahora, ¿qué hacemos cuando registramos, por ejemplo, WhatsApp Prof y miramos las señales de los tiempos? Somos vigilantes. Sí, somos vigilantes y miramos si las cosas predichas en la Biblia se están cumpliendo. Sí, poniendo todo en perspectiva. Ahora, ¿qué pasa con los que lo critican? Aquí hay un verso en la Biblia. Mateo 24, verso 48. Pero, y si aquel siervo malo dijera en su corazón, el Señor tarda su venida, y comenzara a herir a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos, el Señor de ese siervo vendrá en aquel día que no espera, y en una hora que él no es consciente. Jesús dijo, a través de sus representantes, que no estamos en la oscuridad para que ese día nos sorprenda, ¿ok? Deberíamos saber. Ahora, ¿cómo podemos saber? Si observamos, si vigilamos. Así que está vinculado, ¿sí? Ahora, este siervo malvado es un sirviente, ¿sí? Así que él está cayendo bajo la gente que en realidad está vigilando. Ok, Dios tiene sirviente dentro de la iglesia, sí, pero es un sirviente malo. Y él dice, mi Señor se retarda en venir. ¿Por qué tú dirías eso? Porque no está mirando las señales. Si tú miras las señales, tú dirás, oh, la venida del Señor ya está cerca. Jesús ya viene. Entonces, el siervo malo es aquel que no mira las señales. Y está constantemente criticando a aquellos que sí la miran. Y está escribiendo artículos en sus revistas criticando a los que sí miran las señales de los tiempos. ¿Lo tenemos en la iglesia? Sí. Y probablemente tampoco estén listos para esto. Ok. Así que deberíamos desanimarnos porque están en la iglesia. No. Incluso si están en una posición de líderes. No. Porque tenemos nuestras órdenes de marcha. Vigila. Y esas órdenes vienen del grande de lo grande y el más alto de todo, que dice, vigílalo. Vigila esto. Sí, está muy bien puesto. Ok. Entonces, ¿qué son estos sirvientes?
que no vigilan y que dicen que esto es tráfico de miedo. ¿Qué ellos comenzarán a hacer? Comenzarán a golpearte, comenzarán a golpear a sus compañeros. ¿Por qué lo golpearía Martin? Bueno, porque no quieren escuchar esto. ¿Por qué no quieren escucharla? Porque ellos están comiendo y bebiendo y emborrachándose. Ahora, ¿quiénes son los borrachos, Martin? Aquellos que están borrachos con el vino de Babilonia. Entonces están sentados en concilios ecuménicos y están comenzando a ver las cosas bajo la misma luz de aquellos que están borrachos con el vino de Babilonia. Y probablemente piensen que mantener el domingo por el bien del cambio climático es una muy buena idea, porque el planeta está en una situación desesperada en términos del cambio climático. Eso es exactamente lo que creen. Ellos nunca han oído hablar de ninguna de estas cosas y la llaman teoría de conspiración. Así que ellos empiezan a pensar como el mundo, porque se sientan en la misma mesa con aquellos que han bebido del vino de Babilonia. Y por lo tanto, mantener el domingo ahorrará un poco de gasolina y terminará con la contaminación. Y parece algo bastante lógico. Así que, ¿cómo es posible que tú pienses que esa es una ley religiosa? Es puramente secular. ¿Está bien hacer eso? Creo que no están mirando, Mati. Ellos no están mirando, no están vigilando, no están mirando las señales que mostramos de que esto está sucediendo y simplemente dicen que es una conspiración. Ok, entonces, ¿qué hará el Señor con ese siervo malo? Así que el Señor vendrá en un día cuando Él no lo espere. ¿Por qué Él no lo esperará? Porque no vigila. Él está dando vuelta y vuelta y Él no está vigilando. Él está sentado a la mesa bebiendo con los que están borrachos con el vino de Babilonia y que en realidad están diciendo que el Señor retarda su venida, por lo que Él está de acuerdo con ellos. Bueno, quiero decir, el catolicismo no cree en un milenio después de esta existencia terrenal. Ellos creen en un milenarismo cuando la iglesia gobernará durante 1000 años. Buena suerte para ellos. Pero incluso las otras denominaciones cristianas tienen la misma opinión, la misma teología del reino. Así que si tienes la teología del reino, ¿por qué esperaría la venida de Cristo? Y la otra cosa interesante es que las otras denominaciones creen en el rapto. Y el resto seguirá aquí abajo. Pero tampoco eso es bíblico. Así que si tú estás borracho con esto, con este vino, ¿por qué estaría entonces vigilando para ver las señales del Señor? Entonces tú estarás diciendo el Señor retarda su venida. A lo mejor vienen 100 o 200 años o 2000 y tendremos mucho tiempo aquí. Martin, ¿tú estarías ansioso y orando fervientemente para ser considerado digno de estar ante el Hijo del Hombre si no tiene un concepto de su venida? No, no puedo. Ok, ahora, ¿por qué querrías llamarte entonces adventista? ¿Qué significa adventista? La segunda venida de Cristo, lo que esperan la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué entonces querría retardarlo? No tiene sentido. No creo que deban llamarse adventistas. No sé cómo se llaman adventistas. Tienen que cambiar el otro nombre, pero ciertamente ese nombre no le encaja a ellos. Así que el Señor de esa sirviente llegará en un día que Él no le espera, porque Él no está vigilando en una hora de la que no se dé cuenta, porque no estaba vigilando. Es un estado triste de verlo. Y hay muchos que están así. Bueno, puedes ver las 10 vírgenes, las vírgenes durmientes. Hay un paralelo con esto. ¿Puede ser feliz y afortunado un miembro de la iglesia que no se preocupe por la venida del Señor? Y puede continuar y puede ser un teólogo y que esté en esa categoría. Sí, tenemos de todo. Pero la conclusión es vigila. Así que tomemos una cita del espíritu de profecía, lo que aconseja la iglesia. El peligro de pensar que la venida de Cristo se demora. Ese siervo malo que dice en su corazón, mi Señor se demora en venir, profesa estar esperando a Cristo y es un siervo exteriormente entregado al servicio de Dios, mientras que en el fondo se ha rendido a Satanás.
Eso es un lenguaje bastante fuerte, sí. Pero vuelve a lo que dice la Biblia. Si tú no estás con Dios, entonces está en contra de Dios. Esa es la manera. Aquí no hay nada en el medio. Sí, y Jesús dijo, vigila. Y la gente está diciendo, está mirando en el lugar equivocado. No nos preocupemos por esto. Él no niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentimiento del corazón, que la venida del Señor se retrasa. La presunción le hace descuidar los intereses eternos, acepta las máximas del mundo y se ajusta a su costumbre y prácticas. Bueno, Martin, yo no quiero decir demasiado, pero hemos experimentado, incluso dentro de nuestras propias iglesias, una conformidad con las costumbres y prácticas del mundo, no solo en términos de estilo de adoración, sino también en términos de legislaciones específicas que se han introducido en el mundo últimamente. Ha habido coerción en direcciones particulares. ¿Por qué? Porque tú has aceptado las máximas del mundo y te has conformado a sus costumbres y prácticas. Si tú tomas cualquier problema, el cambio climático está dentro de nuestras iglesias y hay personas que están en ese carro y quieren salvar al mundo de esta calamidad, sí. ¿Nos estamos acercando al tiempo de la segunda venida? Seguro. ¿Y vamos a salvar el planeta otro 1.000.000 de años? Porque dejaremos de exudar dióxido de carbono y nos asfixiaremos. No. Cualquier cosa de la que Dios creó, lo natural, ahora mismo es un tabú. Ok, así que una vez que comiences a pensar como el mundo, entonces tú aceptarás las máximas del mundo y luego te ajustarás a sus costumbres y prácticas. Pero si está atento a las señales de los tiempos, si ha leído que Satanás se mete con el clima, hemos leído esas declaraciones en el pasado muchas veces, que él controla los elementos de la naturaleza y provoca las tormentas que arrasan las cosechas y las casas. Gritamos cambio climático. O el mundo también canta cambio climático. Y el sirviente malvado grita cambio climático. Cuando en realidad es la superación de los elementos más oscuros. En el tiempo de Job, ¿fue el cambio climático lo que arrasó con las casas de sus hijos y las cosechas? No, definitivamente no. Y ese es el problema, porque, como tú dices, si tú miras lo que realmente es la verdad, esto lo cambia porque el centinela en la pared está viendo que este siervo malvado está en la cerca. Sí, y él se siente en la cerca y quiere poder jugar su juego. Sin embargo, las fichas pueden caer. Es algo peligroso porque una vez que tú quieres representar algo, como la aguja al poste, ese no es el momento para sentarse en la cerca. La Biblia dice que él vomitará a los tibios, serán escupidos. Eso me lleva a otra cosa que acaba de aparecer en mi mente, que incluso hubo personas que dijeron, como tú dijiste, que deberíamos quedarnos en ese estado de la Odisea en nuestra iglesia. Eso es muy interesante. ¿Puedes quizás aclarar y dejar eso también claro de nuevo? La iglesia está en el estado de la Odisea, eso es cierto. Si tú permaneces en ese estado, tú te perderás. Eso es todo. Ahora, ¿estará toda la iglesia? ¿Toda la iglesia saldrá del estado de la Odisea? Lamentablemente no. No. Pero estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo estoy en la iglesia, pero no tengo que estar en el estado de la Odisea para estar en la iglesia. Puede ser una tendencia general dentro de la iglesia, pero si yo permanezco en ese estado, me voy a perder. Gracias. Entonces, ¿por qué tú querrías ajustarte a estas prácticas? Egoísmo, orgullo mundano y ambiciones predominantes. Ellos no quieren ser diferentes, pero lo somos. Se supone que somos un pueblo peculiar. Se supone que somos un pueblo que
Vigila. No solo estamos siendo mirados por el mundo, sino incluso por las huestes angelical. Somos un espectáculo o un escaparate para el universo, correcto. Temiendo que sus hermanos puedan llegar a un alto más alto que él mismo, comienzan a menospreciar sus esfuerzos e impugnar sus motivos. Así que digamos que usted es un liberal prominente dentro de la iglesia, tal vez incluso en un puesto de líder. Y estos vigilantes están diciendo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Y su posición y su ambición en su posición te mueve y te motiva a elevar tu posición sobre la del vigilante. Entonces lo único que está disponible para ti es que quede como ridículo, porque tienes que deshacerte de todo lo que dice el vigilante para lucir prominente. No puede funcionar. Así que debe ser así y debe desanimarte de ser un centinela. No, debe establecerte. Esta es una de las señales de los tiempos, porque la iglesia va a ir en esa dirección. Así que si no va en esa dirección, entonces la Biblia está equivocada. Entonces la iglesia no es tibia, sino caliente. Pero no lo es tibia. Cuando miras a estos vigilantes en la pared, tú esperas que eso suceda. ¿Y dónde comienza a ser este siervo malvado que comienza a golpear a su sirviente? Y que escribe artículos en sus periódicos y papelitos y golpea a sus consiervos. O cuando lo ves haciendo videos en YouTube. Sí, también lo hacen, sí. Así que como se aleja del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Hay personas que en realidad lo ven a la luz del papado. Y cuando el sistema papal hace un movimiento que les parece correcto, ellos se tragan los otros boscados también. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con un borracho, uniéndose a los salvajes y participando de su espíritu, por lo que se arrulla en una seguridad carnal y vence por el olvido, la indiferencia y la pereza. Así que Martín, si no eres un centinela, si tú no vigilas, tú eres un siervo malvado. Tú dirás que el Señor retarda su venida. Tú olvidarás de lo que se enseña, te volverás indiferente y te volverás perezoso. Y ese perezoso también puede ser ese que tú estás evangelizando y te deja evangelizar y él se sienta ahí y dice, no es el tiempo, no hay tanta urgencia para eso. Y se convertirá en un siervo de Satanás y no lo sabrá. Es como la iglesia en el tiempo de Jesús, que se habían convertido en siervos de Satanás. Eran tan rígidos en guardar la ley que estaban dispuestos a asesinar para poder mantenerla, porque estaban violando la ley. Pero no solo a la vista en el caso de Jesús, sino en todos los mártires, ya sea que estemos hablando de Esteban, ya sea que estemos hablando de Pablo. Ellos idearon un complot para no comer ni beber hasta que ellos hayan muerto. Es así, y lo llamaron justicia a eso. Y ese es el estado triste. Y desafortunadamente está a favor de esto y también se aplica al final con nosotros. Así es. Ellos pensarán que están sirviendo un servicio a Dios al matar a los vigilantes. Sí, así que sigamos adelante con otra pregunta. ¿Puede ayudarme a entender si la vara de Aarón y la vasija del maná estaban en el arca del pacto? Ok. Entonces, originalmente, Martin, el arca del pacto contenía las tablas de piedra. Eso es lo que contenía en la ley de Dios. La condenación de la ley fue protegida por el propiciatorio. Ahora, ¿por qué se colocó la olla de maná en el arca y por qué se colocó la vara de Aarón en el arca? Ahora, ambos de ellos son símbolos del ministerio sacerdotal. El maná es un símbolo de la palabra que descendió y se hizo carne. Y es por eso que Jesús dijo que debes comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que, básicamente, el maná es el símbolo de Jesucristo, la palabra viva. Y la vara de Aarón que rebeldeció es una historia fascinante porque había afirmaciones de que otros
deberían ser sacerdote y no Aarón, por lo que la cuestión se resolvió al poner sus varas hacia abajo y las otras varas nunca brotaron. Pero la vara de Aarón no solo dio un tope, sino que produjo flores y frutos. Eso es muy interesante. Y se colocó dentro del arca del pacto como un recordatorio de un sacerdocio eterno que apunta a Cristo. Por lo que el arca del pacto esencialmente debía contener la ley. Pero estos otros dos símbolos se agregaron como parte del maná, y esa parte del maná nunca se pudrió. El maná solo duró un día, excepto el día de reposo. Se recolectó el viernes y duró todo el sábado. Cualquier otro día que se intentara colectar, los gusanos entrarían, pero no ese día. Así que esto era un símbolo de la palabra eterna, que siempre estaría allí para alimentar a la humanidad en un sentido espiritual. Por lo que es apropiado que estuvieran en el arca del pacto, pero no siempre fueron retenidos allí, hasta donde mi entendimiento llega. Así que leamos Primera de Reyes 8:9. No había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Así que esa era la posición original del arca del pacto, que contenía la ley de Dios, que es una transcripción del carácter de Dios. Él es santo, tenía que ser tratado de una manera muy específica. Cualquiera que abriera esa tapa moriría instantáneamente, incluso con tocarla. Incluso si solo lo tocaban, incluso los bueyes tropezaron. Ahora, nadie tenía derecho a ponerlo en un catre porque eso no estaba de acuerdo con la instrucción de Dios. Pero por supuesto, los filisteos no fueron castigados porque no tenían tal conocimiento. Así que Dios pasó por alto su ignorancia. Pero no pasó por alto la ignorancia cuando se trataba de los israelitas. Así que más tarde, cuando leemos en Hebreos 9:4, y el arca del pacto cubierta de oro alrededor donde estaba la olla de oro que tenía el maná, y la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Todo fue colocado dentro del arca. Y como hemos dicho, es apropiado porque se refiere al carácter de Dios. Él es la palabra viva, Jesucristo es la palabra viva. Y Él es el eterno sumo sacerdote que produce frutos de justicia. Entonces, ¿dónde está el arca? No sabemos dónde está. Está recluida, está escondida. Antes de que Nabucodonosor destruyera el templo, estaba escondida. Así que el templo está desprovisto de este mueble, pero no elimina el simbolismo. No, porque algunas personas también mencionan aquí que podría haber pensado por la declaración en Hebreos que significaba que estos artículos estaban en el lugar santísimo y no dentro del arca. Pero estoy seguro de que a partir de esta lectura que acabamos de hacer, estaba la olla de oro dentro del arca, sí. Ahora, lo terrenal, por supuesto, era una copia de lo celestial. Así que aquí hay una declaración en primeros escritos que podría aclarar el tema. Jesús estaba junto al arca, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el incienso en el incensario humeaba, y él ofrecía sus oraciones con el humo del incienso a su Padre. Este ahora es el altar de oro del incienso, sí, y esto está sucediendo ahora en el cielo, sí. Y el altar de oro estaba en el lugar santo, pero el humo ascendía sobre la cortina hacia el arca del pacto. En el arca estaba la olla de oro del maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas de piedra que se desplegaban como un libro. Jesús los abrió y vio los 10 mandamientos escritos en ellos con el dedo de Dios. En una tabla eran 4 y en la otra eran 6. Los 4 en la primera tabla se muestran más brillantes que los otros 6. Ahora, ha habido un montón de críticas sobre esta declaración,
Pero obviamente debe ser así, porque los primeros 4 se refieren a Dios. Y deben ser más brillantes que los que se refieren a la humanidad. Eso es así. Los 4 en la primera tabla se muestran más brillantes que los otros 6. Pero el cuarto mandamiento, el sábado, brilló arriba de todos ellos. Ahora, otra vez, esto es criticado como algo loco, como una declaración loca, pero veamos la lógica. El primer mandamiento es una declaración de hecho. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses además de mí. Esa es una declaración de hecho. También es una deidad muy específica que se identifica como la que sacó a los israelitas de Egipto. No deje espacio para otras deidades. Por lo tanto, el ecumenismo no puede entrar porque usted no está tratando con esta deidad en particular en muchos otros casos. El segundo mandamiento tiene que ver con cómo tú lo adoras, no a través de la idolatría, porque tú no puedes representarlo a él con cosas hechas de madera, piedra o cosas así. Solo puedes ver su carácter por su asociación con él. Entonces, es un mandato que determina tu modo de adoración. Sí. El tercero tiene que ver con la reverencia. ¿Cómo te acercas a esta deidad? Sin blasfemar su nombre. No uses su nombre en vano. Eso representa su carácter. Tú no puedes llamarte cristiano y luego tergiversar su carácter de esa forma. El cuarto mandamiento trata del reconocimiento de su autoridad absoluta. Entonces el cuarto es el único que da validez a toda la ley, porque Él dice que Él es el creador, que Él es el rey del universo, y Él lo llama su señal, el símbolo de su autoridad. Ahora, obviamente, una ley solo puede ser validada si tiene autoridad detrás de ella. Es un buen punto, porque si tú me tienes a mí escribiendo una ley para el país, ¿quién me va a escuchar? No creo que te escuchen. Pero si el presidente lo hace, el presidente del país, bueno, él tiene autoridad detrás para hacerla cumplir. Sí, de la misma manera con Dios. Él la hará cumplir. Así que el cuarto da la autoridad a toda la ley y debe brillar más que el resto, porque si tú lo hubieras filmado, no sería más brillante. Incluso si el presidente de Estados Unidos lo filmara, no le daría más autoridad. Dios lo firmó. Es así, ¿ok? Y también lo pone en secuencia. Una vez que hagas el cuarto, ¿qué harás con los otros 3 de la primera tabla? Una vez que hayas resuelto esta relación, por así decirlo, los otros 6 seguirían en secuencia. Una vez que tú aceptas la autoridad de Dios, todos los demás se vuelven axiomáticos. Es así que irán. Así que el sábado santo se veía glorioso, un halo de gloria lo rodeaba por todas partes. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Si lo fue, los otros mandamientos lo fueron también. Y estamos en libertad de quebrantarlos todos, así como de quebrantar el cuarto. Vi que Dios no había cambiado el sábado, porque Él nunca cambia, pero el Papa lo había cambiado el séptimo al primer día de la semana, porque iba a cambiar los tiempos y las leyes. Puedo continuar con cada declaración en esta cita. Creo que esto también deja en claro que la vara de Aarón y la olla de maná estaban afuera del arca. Ok, ahora, ¿por qué usamos esta pregunta en primer lugar? Porque tenemos otro tema que abordar en nuestras discusiones anteriores que tuvimos y hablamos de eso, y ese fue el tema del mayor mandamiento. Sí. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ahora, si tú amas al Señor tu Dios, eso significa que tú tienes una relación con Él. Sí. Y también significa que tú reconoces su autoridad.
y que tú entiendes su autoridad y que tú aceptas su autoridad y estás dispuesto a realizar los deberes prescritos. ¿Sí? Eso es todo. Así que cuando se trata del mensaje de los 3 ángeles, la pregunta era, ¿cuál de las 2 tablas se refieren a los mensajes de los 3 ángeles? Ahora, Martín, esto es interesante y creo que es una pregunta muy, muy importante. El mensaje de los 3 ángeles, creo que deberíamos ir allí. Vamos allá y leámoslo de nuevo. Eso está en Apocalipsis, capítulo 14. El mensaje de los 3 ángeles empieza en el verso 6 del capítulo 14. Si tú tienes una de esas Biblias con negrita, donde comienza con un párrafo, verás que el versículo 6 está resaltado. Y dice, y vi otro ángel volar por el cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a aquellos que moran en la tierra, y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, el evangelio es, por supuesto, el evangelio de la salvación. Esa es la buena nueva de la salvación de Jesucristo. Y este evangelio eterno es uno que no se puede cambiar, no se puede alterar. Tiene que ser el mismo desde la época de Adán hasta la última persona en la tierra. Es así. Ok. Así que, ¿cómo Adán fue salvo? Por este evangelio, por la sangre del Cordero. Él fue vestido porque él estaba desnudo. Sí, de la justicia de Cristo. Ok. Él vestía la túnica del Cordero que representaba a Cristo y su justicia. Así que Adán y Eva fueron salvos por la justicia de Cristo. ¿Dónde fueron excluidos del jardín debido a la transgresión de la ley? Si había una ley, definitivamente tenía que haber una ley, o de lo contrario ellos no habrían sido expulsados. ¿Ok? Así que este evangelio nunca ha cambiado. Roma ha cambiado el evangelio completamente. Incluso eliminó la expiación y cambió el día de adoración. Cambió toda la ley de Dios. Abrevió donde parecía esencial, lo abrevió para que ellos pudieran retener el poder en lugar de Dios. Y creo que sus lacayos están haciendo la misma cosa. Los 10 mandamientos, por ejemplo, dice que no puedes codiciar los bienes de tu prójimo. Lo que implica un problema, porque el World Economic Forum dice que tú no tendrás nada y serás feliz. Esto está opuesto al 10º mandamiento, sí. Así que tú puedes ser feliz a lo largo de esta ideología del World Economic Forum. No. No importa cuánto Klaus Schwab diga que seremos felices, no será feliz con eso. Si toma todas estas leyes que este gran reinicio dice, todo lo que está sucediendo, creo que también están tratando de mostrarle a la gente que ellos lo estaban implementando. Ok, así que entonces hay un evangelio eterno que nunca ha cambiado. La ley siempre ha estado vinculada al plan de salvación. De hecho, no habría necesidad de un plan de salvación si no hubiera una ley. Porque sin ley no hay transgresión, y no hay condenación, no necesita un salvador. Ok, es muy lógico. Entonces, si hay un salvador y si tú mueres, significa que la ley no puede ser comprometida y el precio de la transgresión tenía que pagarse. Eso no elimina la ley, solo paga el precio de la transgresión de la ley. Y tú puedes apropiarte de la justicia de Cristo. Y ese es tu único medio de salvación. Si tú quitas eso de la ecuación, como lo ha hecho Roma, tú has destruido el evangelio eterno. Y cualquier bocado que tragues te convierte en un transgresor junto con Roma. Entonces, si tú participas en una celebración eucarística universal, ¿tú estás comiendo idolatría? Eso es así, precisamente lo que sucede. Entonces, hay un evangelio eterno y el problema debe aclararse
mediante el mensaje del primer ángel. Y debe ser predicado a todo en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que incluso aquellos que están gobernados por otras formas religiosas tienen que escuchar este mensaje, les guste o no. No importa si aceptan o no. Ese no es tu problema, tú tienes que predicárselo. Ahora, ¿qué dice este ángel? Dice en voz alta, teme a Dios. Martin, si dice teme a Dios y darle la gloria a Él, entonces, ¿qué mandamientos están en esto? Bueno, en realidad, los primeros 4. Ok, así es. Así que tú no tendrás otros dioses además de mí. Ciertamente no practicarás la idolatría. Tú no pasarás en una celebración eucarística universal, por ejemplo. Además, no usarás su nombre en vano. Y porque Él dijo, debes guardar el sábado, guardarás el sábado. Sí. Entonces dice que la hora de su juicio ha llegado. Ahora, el juicio obviamente necesita un estándar de juicio. Sí. ¿Qué es eso? La ley. La ley. Y acabamos de ver la ley. Y junto con la ley había una olla de maná y estaba la vara de Aarón que floreció y dio fruto, ¿sí? Por lo que se refiere al ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Por lo que esta es una relación altamente cristocéntrica. Porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un estándar de juicio que es la ley. Por lo tanto, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En cuál mandamiento encontramos esa declaración? En el 4º mandamiento. Ok. Así que solo en el 4º mandamiento tú lees la declaración: cielo y tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está en el mandamiento de la autoridad. ¿De quién es esa autoridad? De Dios. Así que los primeros mensajes de los 3 ángeles abrazan los 4 mandamientos en la primera tabla de piedra. No hay nada sobre los otros 6. Esto se trata de la palabra clave, que es adoración. En otras palabras, ¿a quién reconoces como tu Dios? Ahora, si tu Dios te dice, tengo una señal, y esa es el sábado. Dijo que es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Sí, ok. Aquí está mi señal de que tú reconoces que yo soy el Señor que te santifica. Ezequiel dice así, sí. Yo soy el Señor que te santifica. Entonces, guarda el sábado. Guarda mi sábado. Tú le estás reconociendo que Él es tu creador y que Él es tu redentor porque Él te santifica. Y viene otro poder y te dice, no, no es tu redentor, no creemos en la expiación. Jesús nunca murió por ti. Él murió porque fue obediente, pero Él no murió por ti. Tú tienes que defender tus propios pecados. Y te proporcionaremos los medios para tu santificación. Te daremos los sacramentos. Y si no lo haces, te lo daremos de nuestro tesoro de mérito hacia ti. Tú eres salvo por nuestras acciones. Y quiero que lo reconozca, aceptando mi marca, mi señal de autoridad, el domingo. Bueno, ahora tú tienes 2 autoridades que escuchar. ¿Cuál tú vas a aceptar? Bueno, lo que me pregunto es, ¿tú puedes aceptar esa declaración que leímos? Pero ¿qué va a pasar contigo cuando te encuentres con tu Dios? Ok, así que si reconozco que Dios es dueño de mí a través de la creación y la redención, y esto me dice a mí que la señal de que tienes aquí es el sábado.
Y el Papa dice, no, 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 no. Tú eres salvo de esta manera. Tengo otro evangelio para ti. Y la señal de que reconoces mi autoridad, porque Roma dice que la observancia del domingo por parte de los protestantes es un reconocimiento de la autoridad de Roma, a pesar de su autoridad representada en su maestra la Biblia, que en realidad tienen razón al afirmar eso. Sí, ellos tienen razón en eso, pero es una arrogancia del primer orden. Por lo tanto, mi decisión es que no obedeceré la autoridad, porque lo que tienes que hacer es adorarlo. Entonces, el tema del mensaje del primer ángel es un asunto de adoración. Y está solo en los primeros 4 mandamientos, y específicamente el cuarto. Continuemos. De nuevo, está en negrita. Es otro párrafo. Se sostiene por sí mismo el mensaje del segundo ángel. El versículo 9 está nuevamente en negrita. En otras palabras, es nuevamente un párrafo independiente y es un poco más largo. El mensaje del segundo ángel del versículo 8, y siguió otro ángel diciendo, Babilonia ha caído, la gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El punto triste aquí es que en este tema de adoración, las iglesias prefieren seguir los dictados de Roma, porque en su frente está escrito, Babilonia, la madre de las rameras. Ahora, ella es la madre, pero ella tiene hijas, y ellas también son rameras. En otras palabras, han transgredido y se han ido por el camino de la apostasía. Han seguido a la madre en lugar de su maestro, que resulta ser la Biblia. Así que el mensaje del segundo ángel tiene que ver con adoración. Porque Babilonia, la madre de las rameras, les ha hecho beber del vino falso, el falso evangelio de salvación, y ha incluido en ellos la mentalidad de que preferirían seguirla a ella en lugar de su maestra preferida, la Biblia. Así que si es un tema de adoración, esto es solo una antítesis del primero. El primero dice cómo debe hacerse. El segundo dice que Babilonia se niega a hacerlo. Y también es una locura. Las otras naciones u otras personas beben de esa misma apostasía. Entonces, ella no quiere pecar sola. Ella induce al pecado en todos los demás. Y cualquiera que se sienta en su mesa bebiendo este vino, en cualquier forma que venga, y si incluso está oblicuamente orientado a hacer que su marca de autoridad sea prominente, como los problemas del cambio climático, por ejemplo, entonces están bebiendo de este vino. Es un vino engañoso, pero tiene que ver con la adoración. El primero, el Evangelio eterno. Luego sigue, Babilonia ha caído, y ellos dicen, no seguiremos sus dictados. Entonces viene el tercero. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si algún hombre adora a la bestia. Detente ahí. ¿Quién es la bestia? El catolicismo. Sí. Los reformadores lo dejaron muy claro, porque todos los atributos de la bestia son enumerados en Apocalipsis, capítulo 13, y son idénticos a los atributos del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7. Y ese es el papado, porque ninguna otra organización se ajusta a todos esos criterios. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el problema, si algún hombre adora a la bestia, adora a Dios, dijo el primer ángel. Adora a Dios. Ese es un problema de adoración. ¿Está en la primera tabla o en la segunda? En la primera. Entonces, ¿quieres decirme, Martín, que los 3 mensajes completos se relacionan con la primera tabla de la ley? Exactamente, 100%. Ok.
Entonces tú adoras a la bestia si adora el catolicismo o si adora su imagen. Ahora leemos sobre la imagen en Apocalipsis 13. Porque los Estados Unidos protestantes establecen una imagen. Y la imagen se parece a la original. La original era la iglesia y permaneció unida. Ahora, hay un movimiento en los Estados Unidos para enmendar la Constitución. Así que, por así decirlo, el tema de la separación de la iglesia y el Estado quede claro. Que esa no es la intención, según ellos, de los padres fundadores. Ok. Entonces ellos quieren cambiar los problemas para que ellos puedan convertirse en la primera bestia que controló el Estado. Así que la iglesia y el Estado se unen y la iglesia controla el Estado y entrega la espada espiritual que Roma reclama para promulgar legislación que favorece a la primera bestia. Y como hemos mostrado, el peligro en esto es que la mayoría será piadosa de esas legislaciones. Estaremos de acuerdo con eso. En muchos casos estaremos de acuerdo con ellos. Pero ¿puedes legislar la moralidad? No, porque entonces está de vuelta la libre elección. Bueno, ahora, otra pregunta. Incluso si legislas, tú puedes alterar el comportamiento, pero nunca puedes cambiar el corazón. Así que la coerción, en cualquier forma, no cambia el corazón. Así que tuvimos esta discusión antes. Si estás inclinado a pecar y existe una legislación contra ese pecado en particular, entonces significa que simplemente lo harás en la oscuridad. Sí, exactamente, en tu mente incluso. Entonces, cuando prohibieron en el pasado la venta de alcohol en los Estados Unidos, ¿qué negocio floreció más? El negocio del alcohol, sí. Y el alcohol era ilegal. Entonces tú no puedes legislar la moralidad. Ahora, si cambias el corazón, ¿quién es? Es Dios. Adora a Dios y darle toda la gloria. Entonces, vuelve a los primeros. ¿Por qué los primeros 4 mandamientos están en la primera tabla? Y es porque esa relación es correcta. Los demás seguirán esa moralidad en el último segmento, sí, pero no solo vendrán en acción, sino que vendrá del corazón. Sí, tu mente también estará apta para eso. Babilonia nunca puede lograr lo que logra el Evangelio. Babilonia solo puede cambiar el comportamiento, no puede cambiar el corazón. Así que el mensaje del tercer ángel sigue diciendo, si algún hombre adora a la bestia, si alguno obedece al catolicismo, porque la Biblia dice bien claro, eres siervo de aquel a quien tú obedeces. El catolicismo y la imagen de la bestia, el protestantismo, haciendo la orden de Roma y convirtiéndose así en un poder opresor para legislar la moralidad. Y reciben su marca. Ahora, se nos ha dicho cuál es su marca. El domingo es su marca. Ellos dicen que es su marca de autoridad. ¿Por qué el protestantismo lo niega? No lo sé, porque yo creo que esa parte, yo digo, estarán borrachos con el vino de Babilonia y eligen permanecer borrachos. Y es porque no quieren cambiar. Son complacientes. ¿Y dónde está esta marca recibida? En su capacidad cognitiva de convencer, ahí en tu mente. O en tu mano, eres un conformista y estás haciendo lo que te dicen para no meterte en problemas. Eso es todo. Así que, sí, yo no creo que tengan razón en esto. En realidad, creo que
Pero no voy a ir a la cárcel por esto, así que voy a hacerlo. Ok. Así que cognitivamente estás convencido de esta marca de la bestia. O en tu comportamiento estás modificados para ajustarte a la marca de la bestia. En ambos casos, tú eres condenado. Lo mismo beberán del vino de la ira de Dios, que se vierte sin mezcla de misericordia en la copa de su indignación. Así que, por lo que Dios habla de un tiempo en que presionará el lagar y llegará hasta el cinto del caballo en el que anda montando y va a prensar el vino. La ira de Dios va a ser derramada sobre los transgresores de su ley y sobre aquellos que desvían la adoración del camino real hacia el camino falso. Y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en la presencia del Señor. Ese es el fuego que baja del cielo en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, algunas personas piensan que el tormento continuará por los siglos de los siglos, pero tenemos afirmaciones tan claras que dicen que se consumirán en humo, serán como si nunca hubieran sido. Esas son las consecuencias. Pero hay una pequeña palabra interesante en este versículo, que no tienen descanso. Ahora, ¿qué mandamiento está asociado con el descanso, Martín? El cuarto mandamiento. Vuelve a él todo el tiempo, sí. Es el mandamiento del descanso. Y los hebreos dicen que no entrarás en el descanso si entras por tus propias obras. Tú tienes que entrar por la justicia de Cristo. Ahora, Babilonia ¿puede descansar? No, no puede descansar. Porque entra por sus propias obras. Es como mencionamos en el episodio anterior. Ellos han quitado los mandamientos e incluso han cambiado uno para sí mismo. Pero esa relación que cubre el propiciatorio se ha ido. Así que, ¿cuántas indicaciones tenemos en estos pocos versículos de la relevancia del sábado? Todos. Está ahí, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muestra la autoridad de Dios. Brillan más que los demás. Eso es correcto. Y si reconoces su autoridad, entonces también estás inclinado a adorarlo de acuerdo con sus dictados. Porque de lo contrario, no reconocería su autoridad. Es tan simple como eso. Todo cae en secuencia. Si tú haces esto, sucederá esto, y así sucesivamente. Por lo que no encuentra descanso, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, en otras palabras, los que obedecen los dictados del catolicismo, su imagen, el protestantismo caído, unido con el mundo secular, para hacer cumplir las doctrinas de ¿quién? De la primera bestia, Martín. ¿Vemos eso en los Estados Unidos de América ahora? Tú sabes, el problema en realidad es que tú lo ves de ambos lados del espectro político. Bueno, ahora los políticos. Ellos están tratando de hacer cumplir este cambio en la Constitución. Que incluso se postularon para presidente en el pasado. Los que dijeron que querían vomitar cuando escuchaban el discurso de Kennedy. Hace tantos años, en el 2012, tuve una conferencia en la que mostré a Rick Santorum, quien dijo que quería vomitar cuando escuchó el discurso de Kennedy sobre la separación de la iglesia y el Estado. Y mostró cuán celosos eran para lograr la unión de la iglesia y el Estado. Si no recuerdo mal, en esa conferencia dije que él era miembro del Opus Dei. Ahora, el Opus Dei es un grupo de personas que se recuerdan a sí mismos su gran obligación con Roma al usar bandas restrictivas que crearán dolor en ocasiones. Pero, sea como sea, existe este movimiento para hacer cumplir las opiniones papales, porque mira la moralidad en el mundo.
se ha ido por los tubos. Necesitamos la iglesia. Y los Estados Unidos protestantes van a cruzar el Golfo y tomarán la mano de Roma y ellos harán cumplir su legislación. Y una de ellas aquí tiene que ver con el mandamiento del descanso. No aceptes la marca de la bestia, porque Roma identifica su marca. Así que aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está bastante claro que todo el mensaje de los tres ángeles trata sobre la adoración. Exactamente. Ahora, la segunda tabla. ¿Hay alguna adoración en ella? ¿Puede adorar a su padre y a su madre? No. Tú puedes honrarlo, pero no puedes adorarlo. Tú adorarás al Señor tu Dios solamente. La adoración es parte de la primera tabla. Entonces, ¿por qué la humanidad finalmente será rechazada en gran medida? Porque ellos no guardaron o amaron o adoraron al Señor según la primera tabla. Es decir, no guardaron el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el primer gran mandamiento es, como lo discutimos la última vez, es el asunto del capítulo de Apocalipsis 14. Es el llamado final a adorar, porque si tú vas a pasar la eternidad con Dios en el cielo, es mejor que te asegure de tener la obediencia correcta. Es así. Y Él fue el que te creó. Él también es el que te redimió. Sí, yo soy tu redentor. Y es por eso que hay una parte de maná. Y es por eso que hay la vara de Baraón que floreció en esa arca del pacto. Y es por eso que hay dos tablas. Una brilla más que otra. Y el cuarto mandamiento es el mandamiento de la autoridad que brilla más que cualquier otro. Y si tú lo violas, estás violando los mismos preceptos del cual Dios está siendo adorado. Y tú no puedes ir al cielo a pasar la eternidad con alguien que tú has rechazado directamente a través de tus acciones aquí en la tierra. Es tan simple como eso. Por lo tanto, estarás eternamente perdido si no lo haces. Así que, ¿cuál de las dos tablas se refieren al mensaje de los tres ángeles? La primera tabla, la primera tabla. Cerremos con una oración. Muchas gracias. Padre Celestial, el asunto es un asunto de adoración. Y Señor, estoy agradecido que en mi oscuridad y en mi ateísmo del pasado descubrí el Dios que es digno de adoración. Digno eres tú, el Cordero, porque ha pagado el precio y ha permitido la redención y está preparado para cubrir a sus hijos con su justicia. Y ese manto de justicia es el boleto, el pasaporte a la eternidad. Y necesitamos reconocerlo al reconocer la autoridad del único que nos entrega el pasaporte. Ayuda a la humanidad a tomar la decisión correcta. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar almas para su pronto reino venidero.